Recuerdo, hermanos, que tiempos de antes de venir yo a este país, todavía en El Salvador, yo veía lo bonito que era los que tenían la luz eléctrica a comparación de cómo estábamos nosotros. Amén. En el pueblito, en el caserillito, yo soy de un caserillito donde en mis tiempos de antes, amén, no había luz. Amén. Todo era oscuridad, todo era árboles, montes, ni siquiera calle, caminos. Amén. Entonces, y yo veía tan bonito, amén, donde había luz eléctrica, todo iluminadito, amén, y nosotros nos alumbrábamos, era con unas cositas que solo le encendíamos y ya, salía una llamita, amén. Nosotros le llamábamos candiles, yo no sé ustedes, amén. Gloria al Señor Jesús. Candiles que les echábamos gas, amén, y a ese gas le conectábamos una mechita de trapo, amén, un cordoncito, y eso asomaba y eso encendíamos, y esa era la luz, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Pero luego, hermanos, en octubre que se soltaban unos vientos tan fuertes y ¡pum!, apagaban ese candil que nosotros teníamos, amén. Nos quedábamos en lo oscuro nuevamente, amén. ¿Y qué más? ¿Qué podíamos hacer? En ese tiempo, hermanos, no conocíamos ni los cables eléctricos, continuar la luz, amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, allí podemos ver la importancia de la luz, amén. Cuando yo veía que eso se apagaba, nosotros quedábamos en lo oscuro y no podíamos hacer nada, amén. A volver a encenderlo, y si se volvía a apagar, lo mismo, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y a veces nos cansábamos de eso, porque el viento daba y eso se apagaba, amén. Y hasta que al fin mejor nos acostábamos a dormir. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, pero lo que le quiero decir es de que el Señor, Él nos ha dado su luz porque Él quiere que nosotros estemos siempre activos, amén. Amén, porque de noche no se puede hacer nada, amén. El Señor sabe que un pueblo sumido en oscuridad no va a hacer sino dormir, amén. No, entonces, Él por eso nos ha dado de su luz, para que nosotros que somos su pueblo nos mantengamos en acción, activos cada día, amén, mirando lo que vamos a hacer y, aleluya, mirando dónde vamos a caminar también, amén. Gloria al Señor Jesús. Así es de que yo veo, hermanos, la diferencia, amén, entre el que tiene la luz y el que no tiene la luz, amén. Gloria al Señor Jesús. Y en todas las cosas, no solamente en lo espiritual, en todas las cosas, pero aquí lo importante es en lo espiritual, amén. Ver, amén, nosotros cómo vamos a caminar, cómo vamos a andar, qué vamos a hacer, amén, delante de los demás, amén. Porque ciertamente, hermanos, nosotros sin la luz fácilmente podemos caer, amén. Porque estamos en este mundo, amén, y este mundo hace y deshace con las cosas si le parece igual, amén. Entonces nosotros, si no tenemos la luz para ser dirigidos, fácilmente caemos, amén. Por eso necesitamos esa luz para discernir, amén, lo que estamos viendo o lo que está enfrente de nosotros, y discerniendo eso podemos escoger si es para nosotros o no es para nosotros, amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Y nosotros podemos ver, hermanos, a través de la Biblia, cómo Dios, cuando ha querido o cuando un pueblo ha estado mal, amén, delante de Él, y Él lo ha querido enderezar, amén, el Señor, porque Él siempre, el deseo de Él es que si alguien anda mal, pues que se enderece, ¿verdad? Entonces, Él cuando ha querido hablarle a un pueblo, porque ese pueblo anda mal, y ha querido que ese pueblo se enderezca de su manera, Él siempre ha puesto a alguien para que alumbre, amén, a alguien para que sea luz de ese pueblo. Si usted puede leer allí en la Biblia,
Gloria al Señor Jesucristo. En invierno y sudando. Amén. ¿Qué será eso? Me recuerdo aquel día que el hermano Galo predicó y dijo, me tiemblan los pies. A mí me tiembla todo, hermano. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, no sé si usted ha leído cuando el Señor vio que en el tiempo de Noé el pueblo andaba haciendo pecado, amén, andaba haciendo mal. Y Él dijo, he aquí que la gente se han corrompido y hacen mal de continuo. Y he aquí que he decretado un diluvio, amén. Pero Dios vino y le habló a Noé, amén. ¿Y qué hizo Noé para que esa luz alumbrara en él, o para encender esa lamparita en él? Amén. Dice la Biblia que Noé, al oír la voz de Dios, creyó a Dios. Amén. Creyó a Dios. Y la luz no es solo por decir yo tengo luz. Amén. Sino que tiene que verse esa luz a través de las obras. Amén. Las obras son las que comprueban lo que uno dice. Amén. Yo puedo decir, o pude haber dicho, ahora voy a estar en el culto porque yo le sirvo al Señor, pero si no hubiera venido. Amén. Gloria al Señor Jesús. Yo puedo decir, mañana voy a ir a tal parte, pero si no voy, mis palabras no valen. Ajá. Mis palabras quedaron en el aire, como dice la Biblia. Amén. Entonces, los hechos o las obras determinan o comprueban, amén, lo que uno habla. Amén. Entonces, Noé, después que él oyó la voz de Dios y él recibió la voz del Señor, la palabra de Dios, la creyó, él la puso en acción. Dice la Biblia que él se fue a predicarle a ese pueblo. Amén, a todos esos. Pero lamentablemente el mundo no le creyó. Amén. Y ya pues lo demás usted sabe, si lo ha leído ahí, dice que el Señor envió el diluvio, como él dijo. Amén. Y todos perecieron menos Noé y su familia. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, lo mismo cuando Israel estaba en Egipto. Amén. Estas cosas que le estoy diciendo son cosas que nos comprueban de que Dios es luz y que si Él quiere convertir esta noche en luz, Él lo hace. Amén. Amén. Si Él quiere convertir esta noche en luz para nosotros, Él lo hace. Y en tinieblas para otros, Él lo hace. Amén. O sea, Él es luz y en Él no hay tinieblas. Amén. Por eso cuando leímos aquí en Juan, dice que las tinieblas no prevalecieron en contra de esa luz. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, le estaba diciendo que cuando Israel estaba en Egipto, Dios envió a Faraón y le advirtió, porque Dios no llega de un solo. Amén. Dios no es como uno cuando está enojado y quiere hacer algo de un solo porrazo lo hace. No, Él no. Amén. Sin avisar. Amén. Porque si avisa, uno tiene miedo que le vayan a caer primero. Amén. Entonces, no, pero Dios no es así. Dios siempre avisa. Amén. Él quiere que el pueblo o al que le va a decir algo o para quien ha decretado algo, Él lo sepa. Amén. Lo sepa y después no tenga excusa, ¿verdad? De decir, no sabía. No, Dios no trabaja así. Dios trabaja diferente que nosotros, hermanos. Y Él siempre advierte. Amén. Entonces mire lo que pasó. Él buscó a Moisés y a Aarón, amén, para que fueran el faraón y le fueran a decir,
lo que él quería que hiciera, pero que si él no quería, entonces le iban a venir y comienza a dictarles todas las cosas, amén. Entonces, pero como uno es rebelde, hermanos, y cuando uno se propone algo, o sea, es tan duro que uno por uno mismo, hermanos, nada bueno hace, amén. Aleluya. Entonces, el faraón, en vez de obedecer, desobedeció, amén. Y entonces comenzaron a venir las cosas que Moisés le había dicho. En total hay como 10 plagas, amén. 10 plagas que le sucedieron. Pero en una de esas 10 plagas, oiga bien, en una de esas 10 plagas hubo la plaga de las tinieblas, amén. Aleluya. Pero dice la Biblia, amén, de que cuando pasó o aconteció o Dios envió esa plaga de las tinieblas, dice que toda la nación de Egipto estuvo en tinieblas, en oscuridad, menos el lugar donde estaba su pueblo, que era Israel. Ellos no pasaron oscuridad, amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces podemos ver que Dios, Él sí es luz, amén. Y que si Él ha dicho que a nosotros nos ha dado luz, nosotros andamos en esa luz, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces dice que toda la nación de Egipto y los israelitas, o ese pueblo, ahí estaba también dentro de esa nación de Egipto, amén. O sea, el lugar donde ellos estaban era allí mismo Egipto, amén. Pero todos estaban en tinieblas, menos ese lugar, o ese sitio donde se posicionaban los israelitas, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. También tenemos, hermanos, cuando Jesús nació, amén. Jesús nació en Belén, amén, en Belén. Allí Él nació. Y dice la Biblia que cuando Él nació, se puso una estrella resplandeciente, amén. Y esa estrella llegó hasta el oriente, amén, donde estaban unos magos, dice la Biblia. Y esa estrella, aunque era de día, esa estrella se notaba claramente, amén, esa luz. Y aquellos hombres comenzaron a seguirla, y esa luz no se apagaba, sino que continuaba delante de ellos, hasta que al final los dirigió a donde estaba el Señor Jesús, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. También tenemos, hermanos, cuando en la conversión de Saulo, el que fue Pablo después, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Él iba de día, amén, rumbo a Damasco, amén, pero yendo por el camino, ¿qué le aconteció? Amén. Le resplandeció una luz, dice que él no se pudo contener, sino que se fue tierra abajo, amén. Y quedó hasta ciego en ese entonces, amén. Pablo. Hermanos, es que la luz de Jesús nada la puede apagar, hermanos. Nada ni nadie la puede apagar, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Así sea de día, hermanos, o así sea de noche, para esa luz es igual, resplandece, amén. Y el que no tiene esa luz, aunque sea de días, está en tinieblas, amén. ¿Cuántos saben eso? Amén. Que el que no tiene la luz de Jesús, o el que no ha querido recibir, amén, la lumbrera que es Jesús, asiste en el día más resplandeciente, sigue en tinieblas, amén. Gloria al Señor Jesucristo. También tenemos, hermanos, cuando Él, amén, cuando Él se transformó, la transformación del Señor, se transfiguró, amén. Cuando Él tomó 3 de sus discípulos, amén, y se fue para un monte, y dice la Biblia que aquello resplandeció, amén, tanto que los discípulos no podían acercarse, amén, y entonces vieron a Jesús, amén, glorificado en ese lugar. Y esa luz era tan resplandeciente que ellos ni siquiera podían voltear a verla, amén. Gloria al Señor Jesús.
y allí se apareció Elías y Moisés por un ratito. Al instante desaparecieron y esa luz también desapareció y se les presentó Jesús nuevamente. Amén. Gloria al Señor Jesús. Allí comprobaron ellos, amén, cómo es la gloria del Señor Jesucristo. Y por eso ellos la predicaban después. Aleluya. Pedro después testificó diciendo: nosotros vimos la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Y así será cuando Él venga, hermanos. Así será cuando Él venga. Vendrá, dice la Biblia, con ese gran poder y gloria. Amén. La cual resplandecerá. Amén. Aleluya, en aquel día. Y los que estén listos se irán con Él, así como las 5 vírgenes que estaban listas y preparadas entraron con Él. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, podemos tener cualquier otra luz y podemos disfrutar de cualquier otra luz, pero lo importante es que tengamos la luz de Jesús en nuestras vidas y en nuestro corazón. Amén. Para poder vivir, como dijo Pablo, sabiamente entre este mundo. Amén. Ya que este mundo, pues, como dice aquí, Él vino, pero el mundo no le conoció. Amén. Entonces, su pueblo o su iglesia sí le ha conocido. Amén. Y vemos también hombres que han puesto en acción esa luz. Amén. Eso de tener o mantener encendido esa luz, esa lámpara dentro de nosotros. Podemos ver hombres que en medio, amén, de las tinieblas, ellos han resplandecido con esa luz. Amén. Ahí tenemos en las escrituras cuando Israel, amén, fue deportado para Babilonia. Amén. Y hubieron 3, no recuerdo si 3 varones, amén. 3 varones que ellos habían sido instruidos, amén, en la palabra de Dios, pero que ya puestos en aquella nación se les quería imponer otra cosa, y otra cosa que era contraria a lo que ellos habían sido enseñados. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pero en esta noche yo quiero decirle, hermanos, que nosotros nos debemos de mantener en el conocimiento del Señor Jesús y que de allí nadie nos saque, hermanos. Que allí tenemos que mantenernos aquí, allá, por donde sea que estemos. Amén. Que esto que el Señor nos ha dado y esta luz que tenemos del Señor, la cuidemos, la guardemos y la pongamos en acción donde quiera que estemos. Amén. Estos 3 varones, amén, aleluya, que eran amigos o compañeros de Daniel, dice la Biblia. Amén. A ellos se les quería dar de comer, amén, de esa comida que comían allí en Babilonia. Amén. Pero ellos no querían, porque ellos sabían de que al comer de esa comida se iban a contaminar. Amén. Se iban a contaminar porque esa comida ya venía siendo sacrificada a los ídolos, amén, a los dioses, amén, de esa nación. Entonces ellos sabían eso y por eso ellos no querían comer eso, y ellos les decían: tráiganlos otras comidas, amén. Y ellos les especificaban de qué querían, y entonces los que servían tenían miedo, amén. Tenían miedo porque ellos les dijeron que si les traían la comida que ellos querían, que era como legumbres, como lechuga, o sea, algo distinto, pero no de lo que ellos comían. Entonces, los que servían les dijeron a esos 3 varones: pero si dentro de 4, 5 o una semana viene mi Señor y los ve a ustedes pálidos, flacos, y a los demás gordos, entonces a nosotros es que nos van a castigar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, pero miren la seguridad, hermanos, de uno confiar en el Señor. Amén. Y de saber de que no va a quedar ni en vergüenza a uno, ni va a dejar en vergüenza a los otros. Amén. Entonces ellos les dijeron: miren,
tráiganos esta comida que les decimos. Y si dentro de una semana se ve la diferencia, entonces vamos a ver qué pasa después. Amén. Entonces, ellos no le quisieron decir de que iban a comer, sino que solamente a ver qué pasaba, porque ellos tenían la seguridad de que Dios los iba a respaldar. Amén. Entonces ellos trajeron esa comida para ellos, y ellos afligidos cada rato los iban a ver, dice, donde los tenían. Pero dentro de una semana, hermanos, dentro de una semana dice que el rey fue a verlos y ellos estaban más fuertes que los otros todavía. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ahí vemos, hermanos, que Dios verdaderamente está con los que le invocan. Amén. Y está viendo también la fidelidad. Amén. Él estaba viendo la fidelidad de esos jóvenes. Amén. Y él, en vez de hacerlos quedar mal, mejor los hizo quedar bien con los demás. Y ninguno de ellos se notaba diferencia con los demás. O sea, todo caminaba bien, perfectamente. Amén. Gloria al Señor Jesús. También a estos 3 varones fueron, hermanos, a los que echaron al horno. Amén. Porque ellos también no querían, amén, o no estaban de acuerdo, amén, con lo que el rey demandaba para que hiciera el pueblo. Todo el pueblo, amén, se rendía ante él y ante las imágenes, amén, pero estos 3 varones no lo hicieron, amén. Y el rey les dijo que tenían que hacerlo porque de él no se iban a escapar, amén. O sea, en otras palabras, estaban bajo el mando de él, amén, y él podía hacer lo que él quisiera con ellos. Entonces, pero estos varones, ellos le respondieron que hiciera lo que hiciera, ellos no iban a hacer lo que él quería, amén, y que confiaban en un Dios, que ese Dios los podía librar, amén, tanto de la mano del rey como de las llamas de ese fuego que iba a haber en ese horno, amén. Y lo cual así fue, amén. Ellos fueron echados, amén. Y no sé si ya ha leído esa historia, fueron echados 3 varones, amén, a ese horno, amén. Y los que los echaron se quemaron antes que ellos, amén. Allí ya, desde ahí comenzó la derrota ya, hermano. Ese horno había sido tan calentado 7 veces, dice, más de lo normal, amén. Y estaba tan caliente que los que se asomaron para echarlos a ellos fueron consumidos allí mismo. La llama los jaló y los quemó totalmente. Amén. Entonces, el rey pensaba que tras de ellos iban a ir los 3 varones. Y no. Amén. Ellos cayeron adentro, y cuando el rey se asomó para ver cómo estaban, que quizás ya esperaba no verlos ya, él vio 4. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Totalmente lo contrario, amén. Totalmente lo contrario. Porque él, con ese fuego que habían calentado, no esperaba ver nada allí ya adentro. Pero vio a 4 y fueron echados 3. Amén. Y él salió asustado y dijo, ¿qué no echaron a 3? Sí, 3. Yo veo 4. Y andan tranquilamente adentro. Amén. Y no sienten desesperación ninguna. Amén. ¿Quién sería? Amén. El ángel del Señor, dice la Biblia, estaba con ellos allí para librarlos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y entonces, cuando él envió a hombres para que sacaran a esos varones, amén, ellos salieron intactos. Amén. Ni siquiera un cabello se les había quemado, dice la Biblia. Ni siquiera sus ropas, ni siquiera olor a fuego echaban. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Mejor dicho, hermanos, ellos salieron de la misma manera como fueron echados. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y miren lo que provoca, o miren lo que hace esto. El rey, que había editado todo lo que él les quería hacer que hicieran, y lo que él había dicho que hicieran todos, él mismo terminó convenciéndose
que no había Dios como el Dios de esos tres varones. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y después de que Él agarró hombres fuertes para que los echaran al horno, después Él dijo: mando aviso para todos los pueblos de esta nación, que cualquiera que blasfeme en contra del Dios de estos tres hombres va a ser echado al... Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Miren lo que causa, hermanos. Amén. El serle fiel a Dios. Amén. Hasta el más contrario tiene que convencerse y tiene que aceptar que no hay Dios como nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y lo mismito pasó con Daniel. Amén. Más adelantito de ese libro de Daniel. Lo mismito. Amén. Daniel era un hombre que oraba a Dios 3 veces al día. Amén. Y abría la ventana. Y eso estaba prohibido. Amén. Eso había sido prohibido ahí, de que hicieran eso. Porque eso iba en contra de lo del rey. O sea, de lo que él dictaba. Ajá, entonces, eso iba en contra. Amén. Pero Daniel ni siquiera se encerraba, abría la ventana. Amén. Aleluya. Amén. Pero mire lo bueno, hermanos. Lo bueno de saber por qué Daniel abría la ventana. En sí no era para que lo vieran. Amén, Daniel. No era para que lo vieran y dijeran, ¿cómo ora? ¿Verdad? Un hombre de oración. No era ni para eso. Amén. Él abría la ventana porque cuando Salomón inauguró, podemos decir, como cuando uno hace algo, digamos, y lo inaugura como por primera vez, ¿verdad? Entonces, él para comenzar como para inaugurar el templo que había sido construido en Jerusalén, él no hizo fiesta como nosotros o como el otro, sino que él fue y se arrodilló delante de Dios. Y entre esa oración que él hizo, él le dijo, oiga estas palabras, hermanos, porque por esto es que Daniel abría la ventana. Entonces, en esa oración que él hizo por primera vez en ese templo, él le dijo, Señor, si alguno estuviera fuera de aquí, lejos, pero si desde allá invocare tu nombre a esta dirección de este templo, tú lo oirás, le dijo. Tú lo oirás y tú lo bendecirás allá trayéndolo nuevamente aquí. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho que de ese templo, Él había dicho, allí me buscaréis y allí me serviréis, porque allí he puesto mi nombre para que me sirvan. Amén. Entonces el nombre del Señor estaba ahí en ese templo y ellos habían sido llevados a Babilonia. Pero la ventana que Daniel abría daba a dirección de ese templo. Amén. Y él oraba 3 veces. Amén al Señor. En la mañana, en la mediodía y en la noche. Él sabía, amén, que allá estaba el nombre del Señor y que allá donde estaba, lo estaba escuchando lo que él estaba diciendo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, miren la bendición de uno apegarse a la palabra de Dios y obedecer a la palabra de Dios. Amén. Daniel bien pudo haber abierto otra ventana para otra dirección, pero posiblemente el Señor no lo hubiera escuchado. Amén. Porque si algo, hermanos, si algo a nosotros nos aparta de Dios, es el no creerle a Él. Amén. El no obedecerle a Él. Amén. Por eso es necesario que nosotros le obedezcamos a Dios. Amén. Y oigamos su palabra y la hagamos de acuerdo a su voluntad. Entonces Daniel, él sabía con certeza y con seguridad que esa ventana lo iba a conectar, amén, a aquel templo, y que desde allá el Señor lo iba a oír y lo iba a librar. Y mire, hermanos, Daniel, las gentes vieron eso y lo acusaron
y le presentaron eso al rey. Y el rey le dolió eso porque quería a Daniel, dice la Biblia, él amaba a Daniel, pero como cuando ellos dictaban un edicto, eso tenía que cumplirse, amén. Entonces el rey le tocó hacer lo que había dicho y Daniel terminó adentro de un foso de los leones, amén. Y no de un león, hermanos, a uno basta un león para que, ¿verdad? Gloria a Dios. Para que lo desaparezca, amén. Un león y uno dejó de ser, amén. Y allí que había un montón, dice la Biblia, que lo echaron en un foso de leones, amén. O sea que habían bastante, amén, como que lo estaban tirando ahí en medio de un montoncito de pollitos, amén. Imagínense. Entonces, pero ni aún así Daniel se retractó, amén. Él se mantuvo, amén. Me van a echar ahí, pero yo sigo alabando al Señor. Me llevan para donde los animales que no van a comer, pero yo sigo firme en el Señor Jesucristo, amén. Gloria al Señor Jesús. Y eso fue lo bueno y eso fue lo que ellos vieron, que a estos hombres, aunque les imponían cosas y si al no obedecerlas los iban a llevar a lugares peores, ellos ni aún así desistían de lo que ellos creían, hermanos. Amén. Entonces, y el Daniel fue llevado y fue tirado a ese lugar, a ese foso de los leones. Amén. Y el rey se quedó en su casa, no pudo dormir esa noche, dicen, pensando en eso, de que al siguiente día ya no iba a contar con Daniel. Amén. Y que hasta ahí llegaría él. Amén. Pero al siguiente día, muy tempranito de la mañana, ni siquiera pudo dormir el rey, imagínense. Amén. Ni había amanecido y él ya iba, dicen, allá, para donde habían echado a Daniel. Amén. Y él dice que gritó y diciéndole, Daniel, Daniel, amén. Quizás en la mente o en el pensamiento del rey, que él iba a contestar ya. Amén. O sea, era como un amor que él sentía, por eso iba, lo buscaba, le hablaba, pero eso puede acontecer con cualquiera, amén. O cualquier cosa que uno quiera, que aunque sabe que quizás ya no la va a encontrar, pero uno ahí va buscándola, ¿verdad? Amén. Entonces, y para sorpresa de él, hermanos, de este rey, Daniel todavía pudo contestarle, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Para sorpresa, amén, de este rey, Daniel todavía le dijo, vive, oh rey, que Dios me ha librado de estos leones, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y los leones ni siquiera lo volteaban a ver, amén. Él estaba ahí a disposición de ellos, pero ellos no pudieron o no quisieron hacer nada porque el Señor lo estaba cuidando, amén. No era porque no tuvieran hambre, amén, o porque no quisieron hacerle nada, no. Amén, que iba a ser ese animal feroz que lo va a ver a uno y, ¿verdad? No, a ti no te va a hacer nada. No, amén. Esos animales se mantenían con hambre, amén. Y por eso lo habían llevado ahí. Si el rey hubiera sabido que no tenían hambre y que no iban a comer, ¿para qué lo iban a echar ahí? Pero él sabía que al tirarle a caer allí, inmediatamente le iban a caer encima. Amén. Pero no. Vive, oh rey, que mi Dios al que sirvo me ha librado de estos leones. Amén. Aleluya. Y que estoy todavía, amén, de pie para alabar y glorificar su nombre. Las mismas palabras, aunque fue diferente rey, porque el de los 3 varones fue Nabucodonosor, y el rey, el que estaba cuando le aconteció eso a Daniel, fue el rey Darío. Lo mismo dijo este rey Darío. Amén. Mando una orden a todo el pueblo de esta nación y a todas lenguas, que todos deben de servirle al Dios que le sirve Daniel. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, porque no hay Dios en esta nación que haga lo que Dios, el Dios de Daniel, ha hecho con él. Así dijo el rey. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y no solamente eso,
Dice que después de allí Daniel fue el segundo después del rey, amén, en esa nación. Fue engrandecido, hermano. Eso es lo que Dios hace, hermanos, cuando alguien le es fiel. No solamente lo libra del peligro, no solamente lo saca de las tinieblas, sino que lo engrandece y lo pone, hermanos, en alto, amén, delante de todos los demás, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso, hermanos, la iglesia está llamada a mantenerse, amén, iluminada con esa luz y a seguir los pasos del Señor Jesús, porque así es como un día va a ser enaltecida, amén, delante de todas las naciones, amén, aleluya. Y por eso es necesario que nosotros nos mantengamos conectados a esa luz, conectados al Señor Jesús, porque si nos desconectamos, nos va a pasar como la del radio o la televisión, amén. Cuando se desconecta, amén, lo manda a dormir a uno, amén. Ya no hay nada que ver en la televisión, ya no hay nada que escuchar en la radio. Desconectado, eso se acabó, amén. Por muy inteligente o por muy bueno que sea el aparato, si no está conectado, no le sirve, no le funciona a uno, hermano. Y nosotros, si nos desconectamos del Señor, hermanos, déjeme decirle que estamos perdidos, amén. Estamos perdidos y seguiremos en tinieblas, pero si nos conectamos y los mantenemos en esa conexión, el Señor se encargará, hermanos, de que nosotros cada día triunfemos por encima de todas las cosas, como lo hizo Él, Cuando Él vino a esta tierra, dice la Biblia que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí en Juan leímos de que en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Y al no conocerle, hermanos, cuando el Señor Jesús vino, le hicieron todo lo que él pasó. Amén. Ustedes saben que él fue azotado, ustedes saben que él fue abofeteado, él fue herido, él fue arrastrado, él fue escupido. Hermanos, él pasó de todo en este mundo. Precisamente porque no le conocieron, no supieron quién era Él, amén, que Él era el Salvador del mundo, que Él era para venirnos a poner en luz, no nosotros que estábamos en tinieblas, amén. Pero aún con todo eso, no le conocieron y a Él le hicieron todo eso. Pero mire, el Señor Jesús, aún pasando por todo eso o aconteciéndole todo eso, Él no desistió para hacer la obra que él había venido a hacer, amén. No, él le objeteaban, él no decía, no, hasta aquí ya, no. Le azotaban, no, ya no más, no, él no decía nada, amén. Y no lo detenían, él iba hacia adelante haciendo aquella obra para la cual él había sido enviado, amén. Y al ver que con todo eso él no desistía y no lo podían detener, lo llevaron a la cruz. Amén. A crucificarlo, a matarlo, a quitarle la vida según ellos. Amén. Y pensaron, amén, que haciendo eso iban a acabar. Y no, hermanos. No. Aparentemente para ellos, el que el Señor estuviera ahí colgado era un fracaso para él, una derrota para él, pero era lo contrario. Él allí estaba triunfando, hermanos, en esa cruz. Amén. Gloria al Señor Jesús. Yo quiero que leamos, hermanos, en Colosenses capítulo 2, para que vea esto que le estoy diciendo, que aunque algunos pensaron de que el Señor allí estaba derrotado, eso no es verdad. El Señor allí, Él estaba, hermanos, era ganando una batalla, amén. Colosenses capítulo 2, verso 14, amén. No sé si el hermano lo puede poner en la pantalla. Colosenses capítulo 2, verso 14 dice, mira, en el nombre de Jesús,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando, oiga bien, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, ¿qué dice? Triunfando sobre ellos en aquella cruz. Amén, gloria al Señor Jesucristo. O sea que para el que creyó que el Señor Jesucristo allí había culminado su derrota, eso no es verdad, es lo contrario. Él allí había triunfado, amén, aleluya, sobre aquellos, amén, que creían que a él lo habían derrotado, amén. Y no solamente eso, los exhibió, dice la Biblia, públicamente triunfando sobre ellos en aquella cruz. Por eso, hermanos, ¿cuántos saben que nosotros en Cristo es que somos triunfadores cada día? Amén. Así quieran hacer lo que quieran hacer de nosotros, nosotros sabemos que lo que estamos haciendo cada día es triunfando en el Señor Jesucristo. Así como Él triunfó, amén. Así como Él ganó, así nosotros triunfamos y ganamos cada día, amén, haciendo la voluntad de Él. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios cada día? Amén. ¿Cuántos saben que sin el Señor sí estamos derrotados? Amén. Porque eso es lo que acontecía. El pueblo de Israel era un pueblo bendecido por Dios y era un pueblo al cual Dios defendía en todas las cosas, en todas las áreas, en todos los lugares.